¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo. Hoy el tema más importante que vamos a tratar en esta mesa de debate es la diabetes, un enemigo silencioso. En su casa hay diabetes, su hijo tiene diabetes, su esposo, o tienen los genes, porque esto es multifactorial. ¿Qué debemos de hacer ante la diabetes? ¿Qué debemos tomar? ¿Cómo se puede prevenir la diabetes? Todas estas preguntas que usted siempre nos ha hecho, este domingo lo vamos a tratar, casos de diabetes. Y aquí está con nosotros, es un panel muy enriquecedor el que tenemos este domingo. Está el doctor Jorge Pérez Gómez, médico diabetólogo con maestría en nutrición clínica. Doctor, muchas gracias. Al contrario, Rocío, gracias a ustedes por la invitación. Está con nosotros la maestra Rocío Valenzuela Salazar, nutrióloga, miembro del Consejo de Nutriólogos de Jalisco. Maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y el doctor Salvador Plasencia Pérez, jefe del Servicio de Endocrinología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Gracias. Rocío, es un placer. Gracias por estar este domingo. María Elena Mota Oropesa, directora de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Y el doctor José de Jesús Ciordia, endocrinólogo del Hospital Soquipan. Así que están todos los pilares y los meros, por decirle así, que saben sobre la situación de diabetes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Primeramente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en Jalisco? ¿Cómo estamos en México? ¿Y qué es lo que detona la diabetes? ¿Y qué es la diabetes? Así que yo os lanzo esta pregunta y el que quiere iniciar para darnos un panorama. Y pueden interrumpirse también si alguien quiere agregar algo del comentario de alguno de ustedes. A ver, adelante. Pues, doctor, usted empieza. Bueno, ¿cómo estamos en diabetes? Pues los datos más recientes que tenemos son los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Salud, que se actualizó para este año del 2023, pero que los datos provienen del 2022 básicamente. De cualquier forma son datos muy recientes y confiables. Estos datos nos dicen que la prevalencia de diabetes en México es sumado entre los que a través de la encuesta se conocieron diabéticos y que anteriormente no lo sabían, más los que ya se conocían diabéticos, sumó una prevalencia de un poco más del 18%. Entonces es algo bastante considerable. ¿Qué nos indican esas cifras, doctor Jorge? Pues lo que pasa es que aquí es muy buena pregunta y es muy buen comentario el que hace el doctor, porque esto nos da un panorama dicho para toda la población en general que nos está viendo en este momento, es decirles que 3 de cada 4 pacientes tienen problemas de diabetes. Pues es mucho, más sí, de la mitad. Y también 2 de cada 4 probablemente lo desconocen que tienen la enfermedad. Entonces, esta prevalencia que sí, lo arroja la Encuesta Nacional de Salud, pero también, como todas las estadísticas, de repente suelen tener algunos sesgos. Precisamente, ¿por qué? Porque no hay una preocupación imperante en la población en general para detectarse si realmente tienen ya problema de diabetes o no. Entonces, de ahí se puede desprender ese sesgo, pero sí es preocupante la cantidad de población que puede estar viviendo con diabetes. Pero además, la proyección que esta enfermedad está teniendo, por decir esto, ahorita actualmente se cuenta con 463 millones de personas a nivel mundial que padecen de la enfermedad, y hay una proyección poco honrosa, o que desgraciadamente así se está presumiendo, que para el año 2030 existan 643 millones de personas y para el 2045 existan 783 millones de personas que vivan con diabetes. Entonces estas cifras son alarmantes. Pero aparte de hablar de estas cifras crudas o terribles, es después, a lo mejor en uno de los espacios más adelante, vamos a hablar no solamente de que las personas no solamente se mueren de diabetes, o sea, se mueren de las complicaciones que emanan de las diabetes. Eso es lo verdaderamente preocupante, y además de que cada vez la estamos viendo o detectando en personas cada vez más jóvenes. Entonces, este panorama es el que nos debe de orientar, a reserva de lo que mis compañeros panelistas y con todo respeto así lo decida Rocío. Esta es la agenda que nos debe de preocupar el día de hoy en este panel. Este problema tan severo que estamos viviendo, y como bien lo comentabas, antes de la pandemia y después de la pandemia, todo esto cómo está surgiendo y comportándose. Entonces, doctor Salvador, ¿no estamos atendiendo la diabetes en Jalisco, en México? No la estamos previniendo. Esa es la parte. ¿Se puede prevenir la diabetes? Se puede prevenir.
Realmente no sabemos, no se puede evitar por completo, pero sí podemos atrasarla y en muchas veces prevenirla. Esto es correcto. ¿Qué tenemos? Simplemente habríamos de regresar a lo que es vida sana. Tenemos que promover más el ejercicio, una alimentación adecuada. Claro que hay cosas que no podemos quitarnos, como por ejemplo la parte de herencia. Sí, ya que ya la traemos arrastrando, ¿verdad? Si tenemos familiar en primer grado con diabetes, seguramente nuestro riesgo se incrementa. La edad lo va a incrementar, por supuesto. Pero esta transculturación que hemos tenido respecto al tipo de alimentación ha incidido enormemente en tener cada vez más enfermedad. Somos una población obesa. Sí, esto es cierto. Y aparte, comemos como si trabajáramos mucho, es decir, como si estuviéramos gastando toda la energía, todas las calorías que estamos ingiriendo, cosa que no estamos haciendo. Cada vez somos más, más sedentarios. Y además no nos sujetamos al plato del buen comer, ¿no? Hay un plato del buen comer, a ver, nutrióloga, usted diría, ¿no, Rocío? Así es, hay un plato del buen comer, pero es importante señalar que, así como mencionaban los doctores, la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2, es la más popular, se puede decir. Y desafortunadamente, en efecto, como tú ya lo mencionabas, es multifactorial y en estos multifactores pues entran factores de riesgo también cardiovasculares, como lo son pues problemas asociados a la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo. De ahí que parte tu pregunta, Rocío, que si es necesario o no la alimentación o la buena alimentación o cómo comemos para que se pueda dar o no de forma exacta y puntual la enfermedad, ¿no? Que se pueda expresar. Entonces, definitivamente sí tenemos guías. La guía aquí en México es el plato del bien comer. Sin embargo, al respecto de la alimentación para poder prevenir, nos gusta más basarnos en una alimentación tipo mediterránea o paleo. Sí. Este tipo de alimentación hace mucho énfasis en el consumo de frutas, verduras ricas en fibra, una alimentación muy alta en fibra, consumir todos aquellos alimentos que tienen piel, gajo, gabazo, que pueden ayudarnos a disminuir el impacto de la entrada de glucosa al torrente sanguíneo. Proteínas también, carne magra basada principalmente en pescado, carnes rojas 1 o 2 veces solamente por semana, frutos secos como las oleaginosas, almendras, nueces, que son ricas en omegas, en aceites buenos para la salud, para que la gente lo pueda entender mejor. Y pues bueno, en general la actividad física, pues por supuesto, ¿no? Antes era como simplemente una recomendación, haz ejercicio. Hoy debe de ser una prescripción el ejercicio. Claro. Entonces no basta solamente con haz ejercicio. Y hay mucho sedentarismo, ¿verdad? Demasiado y cada vez más. Y en niños ni se diga. Claro. Bien, aquí es importante ver por qué no están funcionando las campañas o por qué es una enfermedad silenciosa que dices, bueno, es que a mí no me duele nada, ¿cómo voy a saber si tengo diabetes? O dentro de los estudios que nos tenemos que hacer año con año, se debe incluir también, no sé, una prueba que ahorita ustedes me tengan que decir para saber si tienes diabetes o no. Sí. Porque estamos con una campaña muy intensa de un cáncer de mama, un cáncer cervicuterino, estamos en noviembre, también el mes del hombre con todo lo del cáncer de próstata, pero la diabetes... Sí. ¿Por qué no ponerla dentro de los programas de salud? A ver, dígame, María Elena. Algo bien importante que acabas tú de mencionar es que la diabetes no duele. Y eso es algo muy grave. Pues peor, que no duele, porque no me voy a ir a hacer un estudio. Exactamente, exactamente. Nosotros hicimos una campaña de un tamizaje de glucosa en algunas plazas comerciales el fin de semana pasado y nos encontramos con personas que traían 400, 500 de glucosa. ¿Cómo estaban caminando? Así es, así es. Terrible. Lo que pasa es un detonante fuerte, ¿no? Para un colapso, ¿no? Sí, claro, claro. Aquí la parte más alarmante es que decíamos, una glucosa elevada no te da a veces signos o síntomas significativos. Bien. ¿Sí? Porque los signos y los síntomas son que empiezas a tener mucha sed, ¿verdad? Pero luego dices, es que está haciendo mucho calor. ¿Y lo justificas? Sí, lo justificas. Bien. Orinas mucho. Y es que estoy tomando mucha agua. Bien. Y entonces el cuerpo se va acostumbrando a manejar cifras de glucosa alta. Y luego
vemos a las personas con 200 de glucosa y les comentamos, su glucosa está alterada, está fuera de un rango normal. Y dicen, no, eso para mí es normal. Porque ya se acostumbraron a Porque eso. ya se acostumbró y no se siente mal. Bien. Pero eso es grave. Claro. Tenemos que empezar también porque usted, familia que nos está viendo allá en casa, nos dirá, primero díganme los médicos qué es una diabetes y cuántos tipos de diabetes hay, ¿verdad? Y si yo tengo 105, 115, ¿ya tengo una prediabetes? ¿Qué significa eso también? Entonces, le decimos a usted, doctor, y los demás que quieran completar este tema. Claro que sí. Bueno, yo nomás quisiera agregar un poco de que, por ejemplo, hay algunos datos que sugieren que cuando se llega al diagnóstico de diabetes, la persona ya tiene por lo menos 5 años con el problema. Entonces, el diagnóstico está resultando verdaderamente tardío. Las formas de diagnosticar diabetes, aquí también se abre una situación a discutir. Por ejemplo, ya actualmente se está sugiriendo que el diagnóstico se haga de manera más temprana, evidentemente, a través de la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, el laboratorio que pretenda hacer diagnóstico basado en hemoglobina glucosilada, que serían los datos, digámosle, más temprano, estableciéndose que se es diabético cuando la hemoglobina glucosilada es de 6.5 hacia arriba, pues resulta que el laboratorio tiene que estar certificado para hacer el diagnóstico, sus métodos, etcétera, tienen que estar certificados. Y en México no tenemos laboratorios certificados confiables para hacer el diagnóstico basados en la hemoglobina ese es un limitante glucosilada. El problema es de que es costoso. O sea, se tiene que certificar a través de un organismo de Estados Unidos y esto resulta costoso para los laboratorios. Entonces, el diagnóstico se sigue haciendo a través de la determinación de glucosa. Y el criterio para el diagnóstico de diabetes a través de la determinación de glucosa es muy claro: 126 o más en ayuno o 200 o más en cualquier momento de ¿Ya es una toma. diabetes? Ya es una prediabetes? diabetes. No, diabetes. Me está pidiendo el productor un corte, sé que está bien interesante lo que nos está diciendo el doctor José de Jesús. Vamos a hacer un corte y regresamos ya con la opinión de todos los panelistas, porque dirán, a ver, si yo durante un mes tuve 100 y de repente estuve estresada, o si también el estrés influye y ya tengo 110, ¿ya soy una diabética? Al regresar la respuesta. Regresamos con el tema diabetes, un enemigo silencioso en este 2023. Estamos platicando con el doctor José de Jesús, que va a concluir su comentario sobre pues, el rango de número para considerar que es una diabetes. Y me gustaría que también el doctor Salvador nos explique qué es una diabetes y una prediabetes. Entonces, no, yo tengo una prediabetes desde hace 5 o 6 años. Entonces, ¿esa te va a detonar una diabetes? Adelante, doctor. Bueno, complementando, le decía, la prediabetes no es propiamente una enfermedad, ¿sí? Sino que es, digamos, el paso previo a la diabetes. Y se determina que alguna persona es prediabética bajo 2 circunstancias. O tiene una glucosa alterada de ayuno o tiene alteración en la tolerancia a los hidratos de carbono. La glucosa alterada de ayuno es cuando se tiene el nivel de glucosa de ayuno, valga la redundancia, de 100 a 125. De ¿sí? 100 a 125. 125. ¿Sí? O sea, si es 105, no, bueno, 115, ya es una... Ya es una glucosa alterada de ayuno. Cuando estás en un ayuno de 12 horas. No necesariamente. De 8 horas. De 8. De 8 horas. Sí, y se considera otra forma de prediabetes, es lo que se le denomina la alteración en la tolerancia a los hidratos de carbono, que esta se da cuando tras la carga de 75 gramos de glucosa, a las 2 horas de hacer la determinación de la glicemia, este nivel está por arriba de 140, pero por abajo de 200. Entonces, esas son las dos que se consideran la prediabetes. También hay, a través de la hemoglobina glucosilada, la posibilidad de hacer el diagnóstico, bueno, no diagnóstico, de establecer si una persona es prediabética. Y esta se da cuando la hemoglobina glucosilada está de 5.7 a 6.4. Entonces, esas son las formas en las que se puede determinar si alguien es prediabético. Pero el decir prediabético, sí, pues no es nomás decir es una diabetes light, ¿no? Claro. Es una diabetes potencial. Por supuesto. De hecho, Rocío, para abonar al interesante comentario que está haciendo el doctor y pidiendo una disculpa porque
Iba mi compañero. No, pero es panelista, una mesa de debate, usted ganó, ya ves que el doctor Salvador le incluya. Efectivamente, es que aquí hay algo muy interesante y muy importante, que muchas personas tienen más de 10 años o 15 o 20 años presumiendo que todavía tienen prediabetes, cuando ya tienen diabetes totalmente establecida, que sigue sin darle sintomatología probablemente, pero ya la tienen establecida, pero siguen teniendo el concepto de que tienen prediabetes. Ojo, tienen que estarse haciendo estudios periódicamente para ver si efectivamente siguen en prediabetes, pero no es tampoco un aliciente. Ahora, ¿es cierto que un susto da diabetes? ¿Verdad que no? ¿O eso es como un mito? Es un mito, es un detonante solamente, porque hay hormonas que intervienen dentro de las emociones y que pueden subir niveles de glucosa, pero eso no quiere decir que por un susto se haya desarrollado la diabetes la persona. El problema ya lo tenía. Es cuando se da cuenta. Sí, ahora bien. Pero ya lo tenía, como dice, que podía ser 3 años antes o 4 años aquí el Ojo, doctor José Jesús. Acaba de comentar algo muy interesante el doctor de lo que es una curva de tolerancia a la glucosa cuando se les hace a la hora, a las 2 horas, que se les da una carga de 75 gramos de glucosa y a las 2 horas deben de estar en menos de 140 a las 2 horas. Pero ojo, en muchas instituciones lo hacen a la hora y a las 2 horas. En lo personal, me gusta hacerlo también con una determinación a las 3 horas. ¿Por qué a las 3 horas, doctor? Porque muchos pacientes a la hora y a las 2 horas pueden estar dentro de parámetros normales, pero a las 3 horas pueden hacer hipoglicemia. Y o sea, muy bajo. Sí, pueden llegar hasta 65 o menos. ¿Y eso es una hipoglucemia? Esa es una hipoglicemia. Pero a mí, ¿qué me preocuparía con este tipo de pacientes? Son pacientes que sus niveles normales de glucosa en ayuno están perfectamente bien, pero les ves el cuello oscuro, les ves los nudillos oscuros, les ves que tienen otras comorbilidades, hipertensos, problemas de colesterol y además problemas de la familia con diabetes. Entonces, estos pacientes que incluso hacen hipoglicemias, ¿qué es lo que están presentando cuando les hacen esta curva de tolerancia? Que tienen un problema que se llama hiperinsulinismo. Y este hiperinsulinismo, con el tiempo, también van a llegar a desarrollar diabetes. Entonces, es otra variante de una prediabetes, porque si esto está sucediendo en una prueba laboratorial, imagínate con el transcurso de todos los días como comemos, que estamos hiperproduciendo insulina, decimos, que a todo dar, mi páncreas está hiperfuncionando bien, perdón la expresión si así me lo permiten. Pues cuidado, porque ese páncreas se va a cansar. Se va a cansar y entonces sí, ese agotamiento de las células beta del páncreas que se encargan de producir la insulina, después ya no la van a producir. Entonces, es otra variante de otro tipo de prediabetes. Por eso se tienen que estar monitoreando constantemente. Y regresando a lo que es la definición de diabetes, realmente más que definirla y decir cuántos tipos hay, tendríamos que manifestar que diabetes son un grupo de enfermedades, son varias, pero todas comparten el hecho de tener niveles elevados de glucosa. Prácticamente las más conocidas son la diabetes tipo 1. Esta diabetes tipo 1 es lo que llaman, o les ha dado por llamar, insulino dependiente o infantil. Cabe mencionar que el paciente adulto puede presentar esta diabetes y viceversa. Una diabetes tipo 2, que es la más común, la que más presenta la gente, es aquella que se da por lo general en el paciente adulto y donde no es el paciente dependiente de la utilización de insulina, pero requiere de un manejo para estar normal. Aún estando tomando medicamentos orales, el paciente puede requerir en cualquier momento la utilización de insulina, pero para clasificación está 1, 2. Existen algunos otros tipos de diabetes, por ejemplo, la diabetes gestacional, que se va a presentar únicamente durante el embarazo y desaparece generalmente durante el embarazo, aunque algunas de las pacientes persisten con esta enfermedad. Hay algunas diabetes que son secundarias por ejemplo, de consumo de algún fármaco o secundarias a la aparición de alguna otra enfermedad, que cuando se quita la enfermedad de base, el paciente podría regresar, serían los únicos casos donde podría regresar a la normalidad, pero el resto de las diabetes 1 y 2 ya no se van a quitar.
el paciente puede estar bien controlado, pero persiste con un diagnóstico de diabetes. Y todo tiene que ver el cuidado aquí, doctor, en la nutrición, porque yo considero, si una persona que no tiene diabetes, pero sí come una carga importante de carbohidratos, ¿no la desarrollaría? O dicen, si comiste ahorita sí te va a salir que tienes, si comiste bien, no. O sea, ¿cuál es esta diferencia? Es una enfermedad con una carga genética muy importante. Aquí juega mucho la genética, pero yo me acuerdo un profesor de la facultad que decía, ¿no? Es como comprarse boletitos para la rifa. Entonces, mientras más boletos compras, pues más probabilidades tienes de obtener el premio. Nada más que esta vez pues no es premio, ¿verdad? Sería castigo. Entonces, si uno ya tiene una comorbilidad, tenemos familiares de primera línea con la enfermedad, somos sedentarios, tenemos sobrepeso, simplemente el hecho de tener un índice de masa corporal de 25 hacia arriba, esa ya es un factor de riesgo. Entonces, si alguien llega a mi consulta con un índice de masa corporal de sobrepeso de 25, yo ya tengo que empezar a sospechar y analizar cuál es la conducta y los patrones de alimentación. Y al respecto de, ¿es posible que se llegue a expresar o no la enfermedad? Pues sí, es posible de evitar que se exprese, por supuesto que sí, si cambiamos los hábitos de alimentación, si bajamos de peso. De hecho, anteriormente la recomendación era bajar un 7% de peso en un paciente con esta tendencia a desarrollar la enfermedad. Hoy día eso ha cambiado. Que muchos diabéticos adelgazan muchísimo. Pero es debido a un descontrol de sus niveles. Y algo importante, cuando una persona con diabetes baja mucho de peso, su cuerpo le está gritando que necesita insulina. Bien, y como dicen, hay como ese que no quieren la insulina. Eso debe de ser un signo que le hable a la persona y que le diga aguas, porque no estás bien. Claro. Pero muchas veces... Porque dicen, ¿cómo bastante? Esto es sí, delgado, y está bajando de peso. Considerablemente. Porque no está utilizando adecuadamente la glucosa, ¿sí? Hace falta insulina para utilizarla adecuadamente. Y algo bien importante que me gustaría resaltar es que en estos tipos de diabetes que existen, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, hay una diabetes que no podemos prevenir y es la diabetes tipo 1. ¿Sí? ¿Cuál es la más peligrosa? Todas son peligrosas. No, bueno, pues si nos ponen un montón, entonces decimos que alguna ya vamos a la que otras. Pero existe el mito. Existe el mito de que la diabetes tipo 1 es la más peligrosa porque es la que necesita insulina desde el diagnóstico. Cuando nace un bebé, ¿se hace un tamizaje en todas las instituciones de salud para ver si ya trae esa carga? Sí. Me está pidiendo un corte y regresamos. Qué rápido se está terminando. Vamos al bloque 3. Vamos rápidamente a un corte. Un tamizaje. Bueno, quizá le hemos mostrado un panorama muy triste y desolador del caso de la diabetes y tenemos que preocuparnos, pero más que nada ocuparnos en casa, en la alimentación, en la familia, en las instituciones de salud. Y aquí todos los expertos nos dirán qué hacer para evitar una diabetes, pero si ya la tienes, cómo controlar y tener una mejor calidad de vida. Porque ahí estamos hablando de eso, doctor, pero hay quienes dicen, no, yo soy diabético, pero está más sano que él que no es diabético. Entonces, ¿a qué se debe eso? Sin duda alguna, cuentan muchísimo los genes de cada persona. Comentábamos durante el corte de que hipotéticamente hay 3 grupos de pacientes. El que va a hacer complicaciones crónicas a pesar de un buen control, lo que ya viene determinado en sus genes. El que no va a hacer complicaciones crónicas a pesar de un mal control y al que se le pueden evitar las complicaciones crónicas con un buen control. Con esto, desde luego, si yo tengo bien controlado el paciente, ya estoy abarcando 2 posibilidades de que le vaya bien. Únicamente queda una, que es, por así decirlo, su mala suerte. Pero también contra esa mala suerte hay forma de evitar. Es decir, se establece un plan de detección de estas complicaciones crónicas que tenemos forma de hacerlo. Y en el momento en que se detecten daños incipientes, actuar. Y si no se revierte el daño, por lo menos se detiene. Entonces esto desde luego implica la necesidad de que el paciente
de lo que se ha mencionado, no se confía, que no se siente mal, etcétera, etcétera. O sea, debe de seguir un control a pesar de sentirse bien, a pesar de llevar una vida sana, de estar bien porque controlado. Esto es progresivo y tienes porque que esto no estar bien. sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y algo importantísimo, en las enfermedades crónicas hay algo que se llama alfabetización en salud. Y eso permite que el paciente cambie la historia natural de la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el paciente atiende su condición de vida, le va a ir mejor. Una persona bien educada puede tener una diabetes Bien controlada, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro. Y tener exámenes de laboratorio como si no tuviera. Si un médico ve los exámenes de una persona... ¿Cada cuándo nos tenemos que hacer estos exámenes? Si estamos hablando que en jóvenes está presentándose hasta en bebés, ¿cada cuándo? Inclúyanos en nuestro paquete de salud para también nosotros estar pendientes. Sí, cuando menos la hemoglobina glucosilada cada 3 meses, si es un paciente que ya tiene... Y tú llegas así, una hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Cada 3 meses. ¿Y cuánto tiene que salir esa hemoglobina, doctor? Depende de los controles previos que ha estado teniendo el paciente, pero la tendencia es que esté en menos de 6.5. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, en pacientes nosotros... bien o malamente le podemos llamar pacientes frágiles, es decir, aquellos pacientes que tienen otras comorbilidades como daño renal, como otras enfermedades, que también si lo llevamos ese paciente a una hemoglobina glicada o glucosilada de 7, máximo 7.5, estamos en un buen control metabólico. No es como para ponerlo en un marco, pero estamos en buen control metabólico. Con eso nos quedamos, pero también abonando a las complicaciones que comentaba el doctor, es que, ok, yo puedo prevenir estas complicaciones, pero hay estas otras que por mi mala suerte probablemente no, pero no le abonemos a que las vayas a desarrollar, porque finalmente después no lo vamos a saber cuál sí, cuál no. Claro. Entonces, recordemos que la diabetes, dentro de las complicaciones, las amputaciones, la nefropatía por diabetes. Inmediatamente. La primera causa. Antes las esperábamos. ¿Es costoso tratar una diabetes? Sí, pero más las complicaciones. Sí. Prevenir es más barato que curar. Claro. Entonces, atender las complicaciones, eso es lo caro. Un daño renal por una insuficiencia renal, hay pacientes que pueden gastar 15,000 pesos mensuales, 20,000. Costosísimo. Pues quién los gana, ¿no? Claro. Y para las instituciones públicas, pues esto es incosteable, es carísimo. Las amputaciones afecta no solamente la parte económica, sino que la parte... Y toda la familia, toda la familia. Es. El trabajo es el la integración de a la casa, actividad, ¿verdad? a la actividad productiva, económicamente activa y todo eso. Y mencionar además, perdón, Rocío, que la diabetes no viene sola, ¿eh? Siempre trae así como el equipo de enfermedades crónico-degenerativas con ella. Entonces, no nada más son las complicaciones de la propia enfermedad, sino además las complicaciones de las complicaciones. Entonces, claro, es como un círculo vicioso. Lo importante aquí es decir que así como se dan otras complicaciones, también una vez que estamos combatiendo o más bien abordando la enfermedad, pues también se disipan las demás, también se corrigen las demás. Claro. Como dominó, ¿verdad? De aquí la importancia, entonces. No, también, peor, como dominó. Decía así, fichitas de dominó, sí, tomas una. Decíamos, de aquí la importancia, entonces, primero de buscar temprano la enfermedad para evitar el daño, esas comorbilidades que pueden presentarse a mediano y largo plazo. Y lo segundo es controlarlo, definitivo. Sí, el saber que un paciente... Y detectarla a tiempo, ¿no, sí, doctor? primero es la detección, efectivamente. Primero la prevención, luego la detección. Una vez detectada, darle tratamiento. Que el paciente entienda, por supuesto, que el estar tratado va a retrasar o evitar las complicaciones. Esa es la parte importante, porque de lo contrario no hay sistema de salud que aguante esos costos. Claro. Sí, no, pues si se me están diciendo, creo que agregar usted algo, sí, doctor, de 4 a 3, entonces no habrá recursos, si no la detenemos y si no aprovechamos pues esta información que ustedes están dando para atendernos, ¿verdad, doctor? Yo lo que quiero hacer nada más es un comentario un poquito, digamos, anecdótico. Quienes
Estudiamos en la Universidad de Guadalajara, yo creo que ustedes lo han de haber conocido muy bien, al maestro Mario Paredes. Sí, cómo no. Él decía, y con mucha razón, el médico que sabe diabetes es un buen médico. ¿Por qué? Primera causa de ceguera, diabetes. Primera causa de daño renal, diabetes. Primera causa de mortalidad, diabetes. Primera causa de enfermedad cardiovascular, diabetes. De amputaciones. De amputaciones. No traumáticas, Todo correcto. está en el primer lugar. Traumáticas. Entonces, el saber diabetes implica necesariamente saber todo lo que el organismo se ve afectado como causa de esta situación. Y en lo que es la Asociación Mexicana de Diabetes, Marilena, ¿qué está haciendo? ¿Usted es diabética, Marilena? Yo vivo con diabetes tipo 2 Tipo 2. y tengo una hija que vive con diabetes tipo 1. ¿Esa es la carga genética? La diabetes tipo 1 sí está Sí. perfectamente Es carga genética de identificada. Marilena. Sí, por ejemplo, algo bien importante, la carga genética, el que yo pueda heredar a mis hijos, la diabetes tipo 2 es alrededor de un 30%, que me corrijan los doctores. 25, 25, 30 Sí, máximo. 25-30%. Pero la diabetes tipo 1, la probabilidad de que mi hija herede a sus hijos la diabetes tipo 1 es alrededor de un 3-5%. Es muy bajo. O sea, muy bajo, Sí. muy bajo. Entonces, aquí la parte importante es que con la diabetes tipo 2 podemos prevenirla o retrasarla. Bien. Si ya traemos esa carga genética, porque nunca va a ser lo mismo que a mí me detecten la diabetes a los 60 años que me lo detecten a los 20 o a los 40. ¿A los 70, 80 ya se quitó, ya no va a haber diabetes o siguió lo No, mismo? sí. Reduce porque la gran mayoría ya desgraciadamente fallecieron. Ay, No, pero qué aparte barbaridad. envejecen, así como envejecen todos los órganos, pues el páncreas es un órgano que también Sí, la va a prevalencia de envejecer. diabetes O sea, no hay edad en para adultos. decir, no te va a dar ya diabetes. No. No. De hecho, entre más grande la persona, más alta la prevalencia. Claro. La prevalencia de las personas que tienen 60 años es alrededor de un 30%. Bien. Y ahí vamos aumentándole. Entonces, el tratamiento, doctor Salvador, es un tratamiento alópata, también el tratamiento con insulina, eso es lo que es el paquete en estos momentos. Debe ser también efectuado por un equipo multidisciplinario. Así es. ¿Qué se requiere? Que el paciente primero acepte su enfermedad, que en conjunto con su médico vea el tipo de tratamientos que hay para buscarle el mejor, que acuda con su nutrióloga. Es bien importante Sí, aquí es lo que nos decía la maestra importantísimo Rocío. el qué comer, pero el qué no comer sobre todo. Ah, porque también es una lista del el que no deben de comer, ¿verdad? Aunque en nutrición preferimos Sí. enfocarnos en lo que sí se puede. Claro. Sí, es Opciones. algo lógico. Porque de por sí ya es como muy dramático el diagnóstico y el pobre paciente llega Es un todo duelo. triste, preocupado. Y se decía, antes era una recomendación de que el paciente hiciera ejercicio. En la actualidad debe ser prescrito mínimo 150 minutos de ejercicio en una semana. De lo Ah, contrario... o sea, no es así como que también satura. No, O sea, tiene que estar controlado. 30 minutos Por al supuesto. día. Y de esos minutos, al menos el 75% de una actividad en donde se involucra la fuerza, natación, bicicleta, ejercicio funcional, importante, elevar también la frecuencia cardíaca en eso. Claro. Y otra de las... Bueno, la conclusión es, hay que... De su comentario, porque vamos al bloque de Sí, conclusiones. Sí, efectivamente, hay que tratarse. Debe ser esto en conjunto para que realmente sea algo que el paciente haga. Yo puedo recomendar o prescribir algo, pero si el paciente no lo toma, va a estar mal. Claro, o sea, tiene que ser una gran ayuda de la familia y el paciente, ¿verdad? Es para correcto. que cooperen. Me están pidiendo ya un corte y ya vamos a conclusiones. El siguiente bloque es conclusiones, los retos, los desafíos, ustedes como médicos, ¿qué opinan o qué recomendación le dan a las familias que inclusive, yo no sé si tenga que ver la carga genética también del perfil de la persona con la que te vas a casar. Bueno, yo no sé todo este tipo de cosas que también es bueno pues darse cuenta, ¿no? Yo les hago un ejercicio a los alumnos y les digo, ¿quién de ustedes no tiene un familiar diabético? No faltan 2 o 3 que salgan, yo no.
no los conoces. Exacto, porque es un enemigo silencioso, ¿verdad? O no se ha detectado a tiempo. No se ha detectado. Puede Sí, ser. no se ha detectado. Vamos al corte y regresamos a las conclusiones. Regresamos a las conclusiones este domingo con el tema diabetes, un enemigo silencioso. Doctor Jorge, ¿cómo usted concluye con toda la experiencia que tiene y sobre todo este año? ¿Qué debemos de hacer, tanto autoridades, sociedad, familia? ¿Cómo concluye? Bien, antes de abordar esa pregunta, Rocío, también quiero felicitarte por ser una promotora importante de los derechos humanos. Muchas gracias. Sí, lo digo con toda la sinceridad del mundo y creo que la parte de la salud, y ahorita que comentaban de los adultos mayores y de los niños y todo esto, pues tú eres una persona promotora de todo esto, cosa que públicamente me atrevo a felicitarte, Rocío, Muchas con todo gracias, ese doctor. respeto que me mereces, también la empresa, por supuesto. Muchas gracias y nosotros somos los que aprendemos de ustedes y les Gracias. agradecemos la confianza de que vengan aquí. Sí, Gracias. y bueno, comentando mis conclusiones, pues efectivamente es más barato prevenir que curar. Atiéndanse, no le tengan miedo a la enfermedad. No es una catástrofe, ni es una desgracia, ni tampoco es una maldición. Es una condición a la cual hay que atender oportunamente, precisamente para evitar todas estas temibles complicaciones. El problema no es la diabetes, insisto, el problema son las complicaciones que se desprenden de la diabetes y que, como decían mis compañeros, no va a haber presupuesto ni familiar ni gubernamental que alcance para satisfacer este gasto que representan las complicaciones. Entonces, atiéndanse oportunamente con profesionales de la salud, expertos en el área de la diabetes, en el área de la nutrición, para que eviten complicarse. Insisto, una complicación renal, 15,000 pesos más o menos mensuales, más aparte de traumatología y ortopedia, más aparte el cardiólogo, más aparte, o sea, váyanle sumando todo esto, por lo tanto, ¿cuánto va a gastar? Costo, honorarios médicos, falta el costo de los medicamentos, que actualmente un buen medicamento no es barato, pero que te va a brindar la forma de cómo evitar complicarte, pero tampoco lo resuelve todo. Claro. Si no pone el paciente el 80 o el 90% de ese esfuerzo, tampoco los medicamentos son mágicos para actuar. Entonces, pueden mejorar los niveles de glucosa, pero no siempre las complicaciones. Esa es mi conclusión y gracias, Rocío, gracias a todo el público televidente que nos hace el favor de sintonizarnos. Gracias, doctor Jorge. Es una corresponsabilidad todo esto, ¿verdad? Es correcto. Maestra Rocío, ¿cómo concluye usted como nutrióloga en este caso de diabetes? Un llamado a la sociedad en general a acercarse a sus centros de atención de salud. Los profesionales en salud, el trabajo principal como nutrióloga es acompañar de mano a mano al paciente en el aprendizaje a cambiar sus hábitos de alimentación. Sí se puede, sí puedes cambiar tus hábitos. A lo mejor no es tan fácil, pero sí se puede. Es nuestro papel, es nuestra tarea. Hace un rato comentaba sobre la dieta mediterránea, comer pescado, etcétera. Mucha gente puede decir, Rocío, pero es que a mí me causa hasta alergia al pescado. Ese es el papel del nutriólogo, buscar opciones que vayan de acuerdo a tu estilo de vida, a tus horarios de trabajo, a tu forma de ser, a tus creencias, a tu cultura, a todo. Acércate porque sí se puede y muévete. Hay que moverse, hay que perder peso. También hace ratito comentaba que antes nos pedían una reducción de 7% de peso. Hoy no, hoy por lo menos es un 15%, así general, ¿no? Entonces, vigila tu peso, muévete y pues a comer más sano definitivamente. Sí, qué bueno que buscan como médicos todas esas opciones. Y yo recuerdo que vi un programa de la Secretaría de Salud que se tenían que parar en determinado momento. Sí. Ojalá que lo llevaran en todos lados, aquí en el trabajo, en la escuela, en todos lados, moverse, porque estás a veces 7 u 8 horas sentado. Así ¿verdad? es. Gracias, maestra Rocío. Doctor Salvador. Bueno, mi recomendación para todos va a ser definitivamente chécate. Chécate para saber si tienes la enfermedad y si ya la tienes, también chécate. Realmente el paciente que más se checa es el paciente que más se cuida, porque tiene más interés y tiene más posibilidad de permanecer si está bien o de cambiar cuando está mal. Entonces, la recomendación está ahí precisamente.
Creo que a veces nos da miedo el saber si tenemos una enfermedad, pero realmente el miedo debería estar en tener una enfermedad la cual desconocemos y la cual dejamos que curse hasta que por fin llegan esos efectos no deseados de la enfermedad, todas esas situaciones que son costosísimas y que producen daño permanente. Entonces, gracias a todos por estar aquí, gracias por ayudar con el día, por participar para que este día de la Mundial de la Diabetes sea un éxito. Muchas familias que nos están viendo al ver este panel de seguro van a ir a checarse, porque hay que darle la prioridad a la salud. Porque si no tienes salud, pues no hay trabajo, no puedes seguir adelante, ¿verdad? Gracias, doctor Salvador. María Elena. Muchas gracias. Pues mis conclusiones son que el paciente que vive con diabetes debe de estar bien capacitado, debe de tener educación en diabetes. Y no nada más la persona que vive con diabetes, sino la familia completa. Para que los entiendan, ¿verdad? Así Porque es. muchas veces no se entiende y los pobres andan con un duelo cargando día y noche. Es importantísimo el apoyo de la familia para poder tener una buena adherencia terapéutica en la diabetes. Y algo también importantísimo que se me pasó comentarlo aquí es que en Jalisco debemos de sentirnos muy orgullosos, porque Jalisco es el primer estado a nivel nacional que tiene una política pública en diabetes tipo 1. Bien. ¿Sí? Entonces, vamos actualmente avanzando, ¿sí? vamos avanzando, Sí, claro. Sí, tiene sus áreas de oportunidad, desde luego, pero hasta el momento se están atendiendo 400 niños que viven con diabetes menores de 19 años, a los que se les está dando una atención integral. Qué bien. Es decir, tienen médico, endocrinólogo, pediatra, nutrición, psicología, activador físico. Excelente. Entonces, todas aquellas personas que tengan un niño con diabetes, un niño o un joven con diabetes que no cuente con seguridad social, pueden acercarse al centro día. Al centro día es en donde les vamos a dar la capacitación. ¿Dónde pueden ir? ¿Tiene algún teléfono que le pueda dar al aire rápidamente? Claro, el teléfono es el 35 63 61 82. Ahí les pueden dar informes. Acérquense, pidan cita y los podemos derivar a la Secretaría de Salud. Bien. Para que les apoyen con esta condición de vida. Gracias, María Elena. Centrodía 35 63 61 82. Muchísimas gracias. Doctor José de Jesús. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación y debo de sumarme a las conclusiones que han tenido mis compañeros. Solamente hacer énfasis en la necesidad de la atención y además de la necesidad de la atención, que partamos de una condición. La diabetes no es igual en todos, ¿sí? Los manejos tendrán que ser individuales. Por cada paciente es diferente. Sí, efectivamente. En el momento de la diabetes que está cursando, no es lo mismo el manejo de un paciente que tiene menos de 5 años con la enfermedad a un paciente que tiene 20 años con la enfermedad. No es lo mismo el manejo de un paciente sin complicaciones a alguien que ya tiene complicaciones. Los tratamientos van a ser distintos, farmacológicos, nutricionales, etcétera, etcétera. Siempre he considerado, por ejemplo, que es un reto para los nutriólogos, los nutriólogos, el poder manejar la cuestión nutricional adecuadamente en un paciente con un daño renal. Sí, es todo un reto. Entonces, todo esto se tiene que considerar. Los fármacos para utilizar en un paciente con un daño renal no van a ser los mismos, tienen que ser muy específicos. Las insulinas, hay que quitar el mito de las insulinas. Las insulinas es el mejor tratamiento del cual disponemos actualmente, claro, bien utilizado. ¿Sí? Claro. En esto también hay que sumar a ello a los médicos. Hubo un estudio ya hace algunos años en Estados Unidos donde se les planteaba a los médicos, obviamente a los pacientes, ¿por qué no aceptaban insulina? Y pues era obvia la respuesta. Pero lo que llama la atención es a los médicos, ¿por qué no prescribían de manera temprana la insulina? La respuesta de los médicos fue, porque no la sé usar.
No, pues de ahí el gran reto, Entonces, ¿verdad? Y de un ahí buen también diagnóstico de y todo cada eso. uno, como usted dice, doctor, tocarlo de manera personal y darle el mejor tratamiento, el alópata, el nutricional. Y yo les quisiera preguntar algo que ustedes dirían, bueno, esto es muy descabellado. ¿Se puede resetear un ADN? O sea, decir, bueno, la carga genética la Todavía puedo no. revertir. Todavía no. Hay Todavía no. remisiones, hay diabetes en remisión, eso sí. Sí, ¿verdad? Pero O sea, sigue siendo diabético. O sea, la condición metabólica, por ejemplo, las cirugías que actualmente sí, se hacen, remiten la diabetes, pero no la desaparecen, no la curan. cada 6 meses o cada año nos hacemos nuestros estudios. La química sanguínea, la biometría hemática, hasta una desintometría ósea. ¿Qué incluimos para ver lo de la diabetes? Cuando ya tenemos como esos foquitos que nos dicen sed y ¿qué más incluimos? La hemoglobina glucosilada, hemoglobina? por supuesto, sí. ¿Cada cuándo, doctor? La hemoglobina glucosilada en pacientes que ya vive con diabetes cada 3 meses. En los que tienen carga genética importante cada año mínimo. año. Y ya mínimo con eso cada año, podemos sí. Y yo aquí concluyo con toda la información que usted nos dio. Ha sido uno de los paneles mejores, con una gran información y además con un lenguaje muy didáctico para ustedes, que es, tenemos que movernos, tenemos que comer sanamente, no tenemos que tener miedo a hacernos los estudios y más a ir a recogerlos, porque muchas veces por el temor no los recoges, ¿verdad? Entonces todo eso nos va a ayudar a tener una familia sana y una sociedad sana, que ese es Hacer el gran educación reto, en diabetes ¿verdad? es importante. Mejorar la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida y de verdad en la experiencia yo he visto gente diabética muy bien cuidada y gente que no tiene diabetes que no se cuida. Así es. Y que constantemente es una persona no con sobrepeso, ya con una obesidad o una comorbilidad, ¿no? No, y aceptar la enfermedad, de repente hay personas que hay estudios que han demostrado que pueden durar de 6 meses a 1 año o más en aceptar la enfermedad. Sí. Todo ese retraso en esa aceptación va en perjuicio directo hacia las complicaciones. Claro, pues yo los felicito como médicos porque ustedes tienen ese gran reto de tratar cada caso y usted, familia, no tenga miedo en a tratarse. Ya nos comentaba del Centro Día, que es el 35 63 61 82, para que acudan. Y ahora sí, vamos todos a traer, que dárnoslo como este año de regalo, este 2023, de ir a hacernos todos nuestros estudios. Doctor Jorge, muchísimas gracias. Rocío, gracias a ustedes. Gracias, esta es su casa, doctora. Gracias. Maestra Rocío. Gracias. Es una doctora en la alimentación. Así es, ya la Gracias. titulamos ahorita. Doctor Salvador. Un placer. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. Y doctor José de Jesús, muchas gracias. Muchísimas Por gracias. compartirnos las experiencias que le decían también sus médicos maestros. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted, por favor, de su atención. Feliz domingo.